¿Qué onda, morros? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a resolver un ejercicio que en apariencia era bastante sencillo, pero se volvió un problema bastante interesante. El problema dice lo siguiente. Tengo un corcho en el que conozco la masa aparente en el aire, es decir, conozco el peso que va a tener en un fluido como la atmósfera. Entonces, la masa del corcho me dice que es de 5 gramos. Me dice que tiene un lastre cuya masa aparente es de 86 gramos en el agua. Esto quiere decir, la masa aparente del lastre en el agua va a ser de 86 gramos. Cuando el corcho y el lastre se unen, o sea, cuando las dos están juntas, van a tener una masa de 71 gramos bajo el agua, es decir, la masa aparente, en este caso del corcho y el lastre, van a ser igual a 71 gramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este problema? Bueno, pues tenemos que imaginar primero que en este recipiente que va a estar lleno con agua, vamos a colocar esos dos objetos de los que nos están platicando ahí, un corcho y un lastre. Entonces tenemos el corcho, tenemos un lastre y queremos saber, con base en esta información, cuál es la densidad del corcho. A eso se resume todo el ejercicio, encontrar cuál es la densidad del corcho. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente, cuando en apariencia no es sencillo ver qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos proceder, podemos revisar cuáles son las herramientas que más nos pueden acercar a la respuesta correcta. En este caso notamos que estamos hablando de un problema de fluidos. Los fluidos están completamente quietos, quiere decir que va a ser un problema de hidrostática. En este caso, para hidrostática tenemos algunos principios que son como básicos, que sería principio de Pascal y principio de Arquímedes. ¿Cuál de los dos nos podría ser más útil? Pues principio de Pascal nos habla de presiones, mientras que principio de Arquímedes nos habla de fuerzas de empuje debido al desplazamiento de un fluido, como es el ejemplo que estamos viendo. Entonces, vamos a estar hablando de fuerzas de empuje. Yo sé que para el corcho voy a tener aquí una fuerza de empuje debida al corcho y sé que el mismo corcho va a tener un peso, el peso del corcho. Por otro lado, yo sé que el lastre va a tener una fuerza de empuje debido al volumen de agua que desplaza el lastre y además va a tener su propio peso. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo puedo calcular la sumatoria de fuerzas totales que están actuando sobre el lastre. Bueno, en este caso sería la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la fuerza total que está actuando sobre el lastre. Noten que esta fuerza total que está actuando sobre el lastre no es otra cosa más que el peso aparente del lastre más el corcho en el agua, que es justo lo que vamos a tomar en cuenta más tarde. Entonces, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando en este sentido? Bueno, vamos a revisar. Pues la fuerza total que está actuando sobre la unión de los dos cuerpos, es decir, el corcho más el lastre, va a ser la fuerza de empuje del corcho menos el peso del corcho más la fuerza de empuje que se genera por el lastre menos el peso del lastre. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante. Esto que yo tengo aquí no es otra cosa que el peso aparente del lastre en el agua. Es decir, yo sé, por lo que me está diciendo el problema acá arriba, que el lastre cuando está en el agua tiene una masa aparente de 71 gramos. Quiere decir que este objeto se va a sumergir dentro del fluido. Por lo tanto, va a tener un peso aparente. Ese peso aparente no es otra cosa que la fuerza boyante o la fuerza de empuje del fluido menos el peso de la propia masa del objeto. Entonces, lo que tenemos aquí no es otra cosa que el peso aparente. Como el peso aparente sigue haciendo que mi objeto se hunda, entonces le voy a poner signo negativo. Aquí voy a tener el peso del corcho, aquí voy a tener la fuerza de empuje del corcho y acá voy a tener la fuerza total. Pero ¿cuál es la fuerza total que actúa sobre el lastre? Sobre el lastre más el corcho.
Bueno, pues aquí va a aparecer la fuerza de empuje del lastre más el corcho menos el peso que tienen el lastre más el corcho. Tenemos esas dos. Pero fíjense que aquí estas dos no son otra cosa que el peso aparente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí está, esto de aquí no es otra cosa que el peso aparente del lastre junto con el corcho. Es decir, cuando tengo a los dos unidos, ¿cuál va a ser el peso aparente? Eso es un dato que me da el problema. Es de 71 gramos cuando están juntos. Es decir, 71 gramos por la gravedad. Otra vez, como esto se va a hundir, le pongo signo menos. Entonces ya tengo mi ecuación. Tengo la fuerza de empuje del corcho menos el peso del corcho menos el peso aparente del lastre. Fíjense que aquí tengo pesos aparentes, mientras que aquí tengo el peso real, es decir, medido fuera del fluido, del corcho. ¿Cómo vamos a proceder? Yo necesito encontrar finalmente esto de aquí, la densidad del corcho. ¿Qué puedo hacer? Bueno, otra vez, a veces cuando no sé cómo proceder, lo que me conviene es seguir siguiendo los pasos del ejercicio. Quiere decir, voy haciendo la secuencia de pasos lógicos, al menos que tengan un sentido en cuanto al principio que me conviene utilizar. En este caso estoy utilizando las fuerzas. Fíjense que aunque yo no lo planeé, esta fuerza de aquí la conozco. Esta fuerza de aquí la conozco y esta fuerza de aquí la conozco. ¿Cómo es que la conozco? Porque esto de aquí va a ser la masa aparente del lastre por el corcho, del lastre más el corcho, perdón, igual a la fuerza de empuje del fluido sobre el corcho, menos el peso del corcho, que no es otra cosa que la masa del corcho por la gravedad. Acá me faltó multiplicar por la gravedad. Menos la masa aparente del lastre por la gravedad. ¿Qué me conviene hacer? Pues si me fijo puedo despejar la fuerza de empuje del corcho. Y de aquí voy a obtener, estas están negativas, pasan del otro lado positivas. Me queda la masa del corcho por la gravedad menos la masa aparente del lastre por la gravedad, menos la masa de ambos aparente por la gravedad. Fíjense que la gravedad es factor común, que quiere decir que yo lo puedo factorizar. Entonces al factorizar voy a obtener que la fuerza de empuje tiene que ser la gravedad, que multiplica la masa del corcho más la masa aparente del lastre menos la masa aparente de los dos. Tenemos un problema. Hasta aquí no sé de dónde va a salir la densidad, pero tampoco sé cuánto vale la fuerza de empuje del corcho. Recordemos, la fuerza de empuje o fuerza boyante que nosotros definimos para el principio de Arquímedes tiene que ver con lo siguiente: la densidad de fluido desplazado, que en este caso es el agua, por la gravedad por el volumen desplazado. En este caso sería la densidad del agua por el volumen del corcho, porque es el volumen desplazado por la gravedad. Entonces de aquí me va a quedar la densidad del agua por el volumen del corcho por la gravedad igual a la gravedad por la masa del corcho más la masa aparente del lastre menos la masa aparente de los dos juntos. Si se fijan, aquí la gravedad se me elimina con la gravedad de acá. Este es un dato conocido, dato conocido, dato conocido. La densidad la conozco, la densidad del agua recordemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero entonces, ¿qué voy a hacer con esa información? Bueno, pues me obtengo que el volumen del corcho tiene que ser la masa del corcho más la masa aparente del lastre menos la masa aparente del lastre y el corcho entre la densidad del agua. Fíjense que hasta aquí yo no he encontrado cuál es la densidad del corcho. Encontré cuál es su volumen, pero aquí tengo una ventaja. Si yo lo pienso un poquito, yo sé que la densidad del corcho, aquí lo voy a poner en otro color, la densidad del corcho no es otra cosa
que la masa del corcho entre el volumen del corcho. Esta de aquí es una cantidad que me da el problema. Esta de acá la acabo de encontrar. Entonces la densidad del corcho tiene que ser la masa del corcho más la masa del aparente del lastre menos la masa aparente de los dos juntos. Perdón, aquí ya me equivoqué. Aquí debería escribir la masa del corcho entre lo que es el volumen del corcho. Entonces el volumen del corcho yo sé que es la masa del corcho más la masa aparente del lastre menos la masa aparente de los dos entre la densidad del agua. De aquí voy a obtener que esto va a ser igual a la masa del corcho entre la suma de las masas por la densidad del agua. Cuando yo sustituyo los valores, ¿qué voy a obtener? Me deberían quedar entonces acá arriba 0.005 kilogramos entre la suma de todo. Primero voy a hacer la suma en gramos y luego la convierto porque es más fácil. La suma de todo serían 5 gramos, que son los gramos del corcho, más 86 gramos, que son los de la masa aparente del lastre, eso da 91 gramos, menos 71 gramos me daría 20 gramos, que es 0.02 kilogramos por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Aquí se van a eliminar los kilogramos y me van a quedar unidades de densidad. Al hacer esta operación 0.05 entre 0.02 obtengo 2.5, bueno, obtengo 0.25 por 1000 kilogramos por metro cúbico. Es decir, la densidad del corcho tiene que ser de 2.5 por 10 a la 2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si se fijan, este problema en apariencia era sencillo. O en apariencia era muy difícil, como lo quieran ver. ¿Por qué era sencillo? Porque estamos acostumbrados que los problemas que tienen que ver con densidades no tienen mucho que hacerse porque en realidad solo es una regla de 3. Pero vemos que en este caso tenemos que aplicar esa regla de 3, pero de un modo diferente. Es decir, primero tuve que recurrir a la sumatoria de fuerzas. Esta sumatoria de fuerzas que estamos haciendo justo aquí. Luego, entender el concepto de lo que es el peso aparente. Cuando entendemos el concepto de peso aparente, todo se vuelve un poco más claro. Y después de aplicar el concepto de peso aparente, encuentro el volumen del corcho. Yo sé que si encuentro el volumen del corcho y dado que el problema ya me dice cuál es la masa del corcho, puedo encontrar su densidad. Entonces, esos fueron los pasos a seguir. Si se fijan al principio, yo comencé como si de plano no tuviera idea de cómo actuar. Pero resulta que si yo elijo y analizo el problema, entonces veo cuál es el principio físico que me puede describir el fenómeno que estoy observando, puedo ir siguiendo pasos lógicos para encontrar la solución a un problema. Entonces, resolver ejercicios no es tan complicado cuando lo pienso en términos de lo que sé, en lugar de enfocarme en la dificultad. Espero que haya servido de algo, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden seguir cuestionando todo y preguntando mucho. Nos vemos.